Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una fecha más a su programa de psicología, hoy con un tema eh, ya esperado en realidad. He tenido muchos comentarios previos sobre este tema, ya que, claro, mucho antes hemos tenido temas dirigidos hacia lo que era el área clínica, digámosle así, eh, sobre un tratamiento personal, pero esto ya es dirigido hacia el tema que tanto nos atrae, tanto nos apasiona, que es el tema del deporte. Es decir, cómo ahorita orientamos ya este tema de la psicología hacia el deporte. ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿De verdad se necesita un psicólogo en el deporte? ¿Hay algún tema de un trabajo detrás en el deporte? ¿O solamente se juega el deporte y finalmente lo desarrollan quienes pueden y las habilidades salen por sí solas? Es decir, vamos ahorita en este contexto de pandemia, las personas o los deportistas de alto rendimiento se pueden desarrollar sin ningún problema. Es decir, finalmente tienes la habilidad y sin ningún problema la puedes desarrollar. ¿Cómo hacemos desde el fútbol, digámosle así, base, o los deportistas que, vamos, desarrollan algún deporte individual, lo pueden hacer sin ningún problema? Si tienen algún conflicto en casa, se pueden desenvolver sin ningún problema. Pasa, es decir, de alguna u otra forma, puedes desarrollar el deporte sin ningún soporte psicológico. En otros países, ¿cómo se da? A nivel de Perú, ¿cómo se está desarrollando esto? ¿Cómo se está dando? Eh, por eso les traigo este tema tan interesante, a ver cómo se está dando en la actualidad y cómo en realidad, si es que tiene un impacto o no. Entonces, yo le voy a mostrar el día de hoy eh, cómo manejar una estructura del trabajo psicológico en el deporte y cómo en realidad, si es que no se está trabajando, cuáles serían las claves para poder ya trabajarlo a nivel quizás de deporte grupal, como podría ser el fútbol, entre otros, y a nivel de deporte individual. ¿Cómo podríamos trabajarlo? En principio les voy a mostrar un pequeño video donde donde se podría evidenciar cuál sería la importancia eh, de lo que es el trabajo psicológico en el deporte, ¿correcto? Es un video en el cual un psicólogo trabaja eh, con un boxeador, ¿listo? Entonces, muy atentos a este pequeño video que les voy a mostrar. Working with Vasily demands the highest level of professionalism, and that keeps you organized in a remarkable way. Preparation for this work is itself somewhat time-consuming. Those actions aren't always flawless, but they still push you forward. It's always a new level, a new challenge. There are speed aspects, such as motoric that needs improvement, or functional, psychological processes. But more often than not, a sportsman's success is determined by how stable his mental activity is. Cognitive qualities are attention, thinking, memory, imagination. To perform a move correctly, you must at least be able to imagine it. And to imagine it, you must understand it. Then, understanding must be merged with physical awareness, joined together and transferred from artificial training conditions to real conditions of the fight. We're talking about the highest achievements in sports. It's the ultimate challenge. My work is virtually directed at improvement of the effectiveness of the mental activity. You know, after hard work, you need
relax your mind, relax your голову. No, brain. This is a special exercises for mind flexibility. Just imagine you do it after approximately 3 hours of training, and you need to relax your mind. First meaning of this exercise is you need to switch from muscle work to intelligence work. Another meaning of this exercise, he needs to keep level of his attention during long period of time in state. It should be stable. Skilled athletes, it's not athletes with very high level of attention. It's an athlete who can keep his level attention in a stable position during a long period of time, for example, 12 rounds. And we need to train his attention to be very stable during the fight. Everything we recognize, everything we think, and we compare. In order to recognize some tactical situation in a fight, he can keep his mind fresh. 4 или 3 вы сказали? 3. И 4 блока. Minimum. Ага. This is a way of improving thinking. This is a mind flexibility. Good night, my favorite gym. Listo. Volvemos entonces a la presentación. Entonces, lo que acaban de ver es muy importante porque, como se acaban de dar cuenta, hay muchas variables psicológicas involucradas en el deporte. Entonces, en cualquier deporte, en realidad que desarrolles, entonces estamos hablando, y ya lo pueden ver, y lo pueden evidenciar, y piensen en algún deporte. Entonces, estamos hablando de atención, concentración, motivación, y en este especial, quizás tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué pasaba? Luego de entrenar el deporte en sí, el tema físico, el tema táctico, el tema técnico, claro, venía el entrenamiento psicológico, 2 o 3 horas más de entrenamiento psicológico. ¿Por qué? Porque, de hecho, este tema de atención, concentración, claro, luego lo relacionaba con el deporte y obviamente lo llevabas al deporte en sí y obviamente tenía mucho impacto. De hecho, que si tenías este entrenamiento, el cerebro como tal es un músculo. Entonces, si de hecho tenías este entrenamiento previo psicológico, definitivamente lo ibas a llevar al deporte y este deporte iba a tener como resultado, obviamente, el más favorable, ¿no? Entonces, la idea de entrenar estas competencias psicológicas te ayudan en el desenvolvimiento regular en el deporte. Entonces, en definitiva, el hecho de que tengas un psicólogo en el deporte te ayuda y contribuye a que tú tengas ciertas competencias en el desarrollo, pues obviamente de cualquier deporte en realidad. Vamos a ver cómo trabajan a nivel mundial, ¿sí? A ver la siguiente diapositiva. En principio, te voy a mostrar cómo parten, es decir, cómo parte todo, de dónde nace. Obviamente todo parte de la psicología clínica, la psicología como base tal. ¿Qué hace la psicología? La psicología parte de una presentación regular, que es el saludo, el llenado de datos, un motivo de consulta, unas pruebas psicológicas, unos cuestionarios, consejos, tips, tareas, un cierre de sesión, una programación de sesión y una despedida. Este es un flujo regular de una sesión clínica. Esa es una sesión regular de una sesión clínica. Ahora, ¿cómo esto se lleva a una sesión de deporte? ¿Cómo esto se atrae? Te lo muestro porque este es el modelo base de una sesión clínica. Pero ¿cómo esto se lleva hacia el deporte? ¿Cómo esto se
vamos, cómo esto se aterriza en el deporte. Y tiene mucho que ver, pero sí te lo muestro como base porque esto es lo que se aplica, o sea, esto es lo que de aquí se extrae o se extrapola hacia lo que es el deporte. Pero ¿cómo así? Ahorita lo vamos a ver porque, claro, a nivel mundial se aplica y lo vamos a ver. Te lo voy a mostrar con ejemplos. A ver, siguiente. Mira, primero, en el fútbol base del Atlético de Madrid, mira, el, el, el nivel de trabajo del Atlético, del trabajo psicológico al nivel del Atlético de Madrid es transversal. ¿Por qué te digo transversal? Porque atañe a todos, jugadores, eh, técnicos deportivos, padres, servicios médicos y directivos, es decir, para todos. El trabajo psicológico, asesoramiento, información, trabajo con lesionados y hasta a nivel de directivos, ¿no? Y cada uno tiene su propio, digamos así, cada uno tiene su propio, o sea, todos bajo una política, una estrategia, sin embargo, obviamente cada uno con su propia tarea y actividad, ¿no? Pero claro, ¿por qué digo que es ¿por qué el fútbol base? Porque obviamente, de hecho, bajo una política, todo tendría que conversar. Entonces, ¿por qué todo tendría que conversar? Porque, eh, vamos, si tú trabajas desde las canteras, definitivamente, claro, la misma política que se sigue del propio trabajo desde los chicos, desde los, vamos, 13, 14 años, se tendría que seguir hasta el primer equipo. ¿Correcto? Entonces, hablas de trabajos a nivel de jugadores, con trabajos individuales, con trabajos con el equipo, con el entrenador. Entonces, hablas que con los trabajos, vamos, trabajos a nivel individual, trabajas la motivación, la confianza, la concentración, el bienestar psicológico, es decir, haces casi una intervención individual del jugador, porque a nivel individual es casi un trabajo clínico, un perfil de persona, qué competencias debería tener el jugador eh, para cumplir con los objetivos del club o, vamos, de esa temporada. Pues, ¿no? Claro, la mayoría va a decir, los objetivos es ganar, pero claro, pero ¿qué hay más allá de eso? De hecho, claro, porque inclusive hay por las formas de juego también. Entonces, por otro lado, también algunos podrían decir que se dividen en subgrupos. ¿Por qué subgrupos? Porque, de hecho, se dividen en grupos de ataque, es decir, los delanteros o los mediocampistas o los defensas, para que de alguna u otra forma también eh, socialicen o formen estos subgrupos para que, eh, porque en esto se trabaja mucho también el tema de comunicación, porque claro, dentro del campo se necesita eso, entonces también hay un trabajo especializado en eso. Entonces, todas esas pequeñas variables también se trabajan a nivel psicológico, ¿no? También hay un asesoramiento al entrenador por temas de comunicación. Hay entrenadores buenísimos, buenísimos, pero quizás, y ha pasado y sucede, que llegan a grupos que finalmente no caen, es decir, no caen bien o no, como se dice, eh, no llegan al jugador. ¿Pero por qué no llegan? Pero si han sido campeones mundiales o han sido campeones en muchos clubes, pero ¿por qué no llegan a estos jugadores? Entonces hay un nivel de asesoría que hay que darles quizás a estos entrenadores para que puedan llegar a estos jugadores, ¿no? Entonces, pero todo eso es con información, todo eso es con ayuda de un psicólogo que podría estar detrás y contribuir en esta, digamos así, en este diálogo, en esta comunicación o estos talleres, ¿no? O en esta información previa que se le puede dar al entrenador, ¿no? Entonces, todo esto encierra un trabajo transversal que puede hacer un psicólogo detrás de este club. Ese es un ejemplo. Vamos al siguiente. Vamos a otro ejemplo. Este es en el Sevilla. En realidad, igual en España, es algo parecido, ¿no? Busca, igual a nivel transversal, es un rendimiento integral. Estos ya trabajan a nivel inclusive escolar. Eh, Hay una promoción que hace el club a nivel escolar, es decir, ya trabajan a categorías mucho menores, pero ya
promocionando el propio club, ¿no? Entonces ya hay ellos de una u otra forma tratan de captar jugadores con la promoción del club, ¿no? Pero ya el trabajo psicológico, ¿dónde va? En el hecho de tratar de implementar la política de este club a, a estos chicos menores. Claro, pero no es la misma política que, por ejemplo, el Atlético de Madrid, ¿no? Pero ¿por qué no es la misma? Porque, claro, cada uno persigue la forma del juego, ¿no? Y esta forma del juego es la que tratan de inyectar cada uno de ellos. Entonces, por eso es tan importante el trabajo del psicólogo, porque, de hecho, el inyectar políticas o el inyectar, digamos así, comportamientos o formas de juego, claro, un técnico eh, te las puede decir, te las puede comunicar, pero definitivamente el acompañamiento psicológico te, te va a ayudar también, o sea, es como un soporte más que te puede alivianar esa carga o va a ser un canal más de ayuda en esa llegada hacia el jugador eh, que quizás va a tener o quizás en ese momento puede tener dificultades, uno nunca sabe, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de menores, inclusive de profesionales como tal, tienen dificultades, ¿no? Entonces, en definitiva, un psicólogo logra hacer el soporte de este jugador como tal, ¿no? Entonces, eh, la idea, como ven ahí, es un trabajo integral, como dicen ahí, lo que buscan es un rendimiento integral, ¿no? Ven el cuadro, dicen, trabaja a nivel de equipos, a nivel de entrenadores, padres, el primer equipo y trabajo también en otras áreas, ¿no? Eh, la divulgación del trabajo, hacen promociones, lo que le dije en principio, ¿no? Divulgaciones del trabajo del club, ¿no? Porque están bastante abocados hacia lo que es el tema de canteras, ¿no? La situación de las academias y todo. Ahí trabajan bastante lo que es el tema de la inteligencia emocional, o sea, lo que buscan es fortalecer esa inteligencia emocional, trabajan bastante lo que son las habilidades psicológicas que permitan a este club o vamos, al jugador desenvolverse de manera óptima, ¿no? Entonces, definitivamente, claro, de hecho, tú puedes tener muchas habilidades psicológicas, digamos así, pero vamos, pero tampoco si no tienes la técnica o la táctica, definitivamente tampoco es que vas a conseguir mucho. Entonces, de hecho, por ahí faltaría el complemento técnico o táctico. Entonces, bueno, ya depende también de la promoción del club, ¿no? Vamos con la siguiente. Este es a nivel, ya, entonces te dije de España, ¿no? Te hablé del Madrid, del Sevilla, este es en Alemania, ¿no? ¿Qué buscan en Alemania? Mira, y, 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 y aquí es muy importante, muy importante que te des cuenta la marcada diferencia. La marcada diferencia, ¿por qué? Porque si yo en principio te estaba hablando de esquemas de trabajo psicológico en el deporte, y ahorita te estoy hablando de fútbol porque en realidad en el fútbol es, digámoslo así, es lo más trabajado que existe. ¿Por qué es lo más trabajado que existe? Porque quizás a nivel del fútbol es el que más desarrollado a nivel de deporte. Eh, porque, digámoslo así, no es por desmerecer a los demás deportes, pero digámoslo así, es el que más eh, ha sido desarrollado, ¿no? En todas sus áreas de trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En este caso, entonces, te hablaba de España, que claro, hablaban de un estándar de desarrollo, y hablaban de a nivel de equipo, y puntualizaban, claro, el nivel general de lo que se tendría que hacer, ¿no? Pero a nivel de Alemania, a nivel de Alemania, puntualizan bastante, y si lo podrán, o sea,
lo podrán ver ahorita, y ahorita les digo de qué se trata esto, puntualizan bastante lo que es el nivel de personalidad. Es decir, definitivamente individualizan, y déjenme reiterarles aquí, individualizan cada, es decir, definitivamente, o sea, individualizan a cada jugador. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es sacar de alguna u otra forma estrellas, ¿no? Entonces la psicología de Alemania, lo que hacen es más que de alguna u otra forma, o sea, de hecho que trabajan el equipo y el contexto, y tratan de alguna u otra forma trabajar habilidades sociales dentro del equipo, ¿correcto? Pero más se centran en el hecho de que el jugador tenga ciertas habilidades o competencias eh, que destaquen cierta personalidad, ¿correcto? Entonces, y ese es el principal foco de atención de los psicólogos en Alemania. Entonces, y ahí está el foco, y ahí está el foco del fútbol base en Alemania. Entonces, le meten y explosionan lo que es la personalidad del jugador alemán. Entonces, tratan de volver al jugador alemán en, en una potencia. Entonces, es como que de alguna u otra forma tratan de esas competencias explotarlas. Y quien no las tiene, pues no las tiene. Y quien sí las tiene, pues traten de explotarlas. Entonces, es como que de alguna u otra forma las explotan y desde ahí, a partir de eso, salen 11 estrellas a jugar, ¿no? Por eso si ves ahí, dice la 27, dice principales eh, para pertenecer, ¿no? Las principales, digamos así, actividades o los skills, ¿no? Del fútbol en las escuelas lo que se busca, ¿no? Es el estar involucrado en el proceso, ¿no? De iniciativa, es en la participación, el soporte a reto, el tener la máxima performance, el tener el mejor trabajo en equipo, el optimismo, el respeto, y la última, el estar comprometido con el objetivo, con los máximos performance, ¿no? La última dice, si ves el cuadro de la esquina, obviamente busca la táctica, la técnica, ¿no? Y bueno, la personalidad. Eh, ¿Qué tipo de personalidad debería tener un jugador en Alemania, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscan? ¿Cuáles son las características de personalidad que debería tener un jugador alemán? ¿Qué es lo que buscan? Es el entusiasmo, creatividad, es principal característica. Eh, Liderazgo, o sea, el rol de líder en el equipo, ¿no? En cuanto a la táctica y los automatismos, ¿no? La función del control, ¿no? La función del control, los, los, los tipos de jugadores basados en los tipos de fortalezas individuales, ¿no? Los tipos de jugadores con mentalidad ganadora, ¿no? Y los tipos de modelos que participen en grupo, o sea, que sean parte del grupo, ¿no? Entonces, son 5 o 6 características que definitivamente tienen que tener un jugador alemán. O sea, y eso obviamente se califica, tienen puntajes, ¿no? Tienen baremos, tienen valoraciones psicológicas, tienen pruebas y pasan continuamente evaluación eh, y quien llega, llega, y si no, definitivamente no puede ser una estrella alemana. La siguiente. Mira, bajo estos 3 estamentos también se mueven. ¿Cuáles son los objetivos de, o sea, hacia dónde se mueve el fútbol alemán? ¿No? ¿Qué es lo que se espera? Primero, si el alemán no tiene estos 3 objetivos, o no persigue estos 3 objetivos, no puedes jugar fútbol en Alemania, ¿no? Primero, que sea líder mundial en su posición. Líder mundial en su posición. Segundo,
que sea, que sea un apasionado por el fútbol. Un total apasionado por el fútbol, ¿no? Y que le guste, que tenga una motivación por el movimiento, ¿no? Que sea un apasionado por el deporte, por el deporte y por la salud, ¿no? Entonces, bajo estos tres estamentos, bajo estas tres políticas, digámoslo así, ya podrías de alguna u otra forma pertenecer a este fútbol alemán, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, por eso te mencionaba que a diferencia de España, que habla más o menos de un contexto, estos ya lo vuelven un tipo de personalidad, ya lo encierran, ya lo tienen más individualizado, ¿no? Y claro, de hecho, ya en el comparativo tú verás cuál es mejor, ¿no? Y cuál funciona más, ¿no? Cuál tiene más eficiencia, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál de los dos esquemas funciona más? Ya te lo dejo a tu valoración. Siguiente, para que no nos gane el tiempo. Esquema de otros deportes. En algunos casos funciona para el tema del karate, el judo. ¿Por qué? Porque, claro, estos son temas de deportes individuales, ¿no? Por temas de comunicación, digámoslo así, ¿no? El análisis, percepción, solución mental, preparación, recuperación. Claro, es un tema de comunicación, básicamente, ¿no? De estrategia y táctica, ¿no? Eh, y esto parecido, algo tiene que ver también con el box, ¿no? Porque es un tema de comunicación, es un tema también de relación, como les mencionaba, cuando es un deporte individual es un tema bastante de relación entrenador y atleta, ¿no? De cómo se va dando. Y en el tema del karate hay un tema también especial, porque claro, es diferente cuando haces el tema del kumite con el kata, ¿no? Son situaciones distintas. El tema de preparación psicológica es distinta, ¿no? Ya nos dirán los especialistas en karate también por qué es distinto, ¿no? De hecho, y es cierto, ¿no? Siguiente. Eso también es en el tenis. En el tenis también, de hecho, que hay que hacer un esquema distinto, ¿no? Porque, claro, si bien no hay vamos, sí, hay un rival, claro, no es un deporte de contacto como tal, como es el judo, el karate, pues sí tienes un rival. Entonces, pero claro, ¿cómo? Y esto tiene que ver bastante con atención, concentración, por eso dicen esta versatilidad cognitiva, eh, esta regulación, porque son muchas horas que estás. Entonces, esta tolerancia a la frustración, este manejo de emociones, este control del... Han escuchado estos gritos que dan cada vez que lanzan un tiro. Entonces, parece mentira, pero todo esto es una preparación detrás. Entonces, es muy importante. Voy avanzando porque si no me gana el tiempo. Siguiente. Entonces, igual, estos conceptos se los dejo, que son importantes en la intervención individual, porque, claro, tienen que ver con un tema personal de autoconfianza, autoestima, autoconcepto. Hay carencias efectivas, hay un control emocional que hay que tener, la concentración, la cohesión. ¿Por qué? Porque son conceptos que hay que manejar para tener en cuenta cómo yo hago una intervención psicológica dentro, porque si yo manejo estos conceptos personal, grupal, familiar, académico, voy a darme cuenta si en realidad este, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Tengo que manejar estos cuatro conceptos dentro de la persona o grupo que estoy manejando, ¿no? Siguiente. Este es un modelo de esquema que yo se los dejo ahí, yo creo que podrían usar, ¿ya? Yo creo que podrían usar este modelo de esquema psicológico, se los dejo ahí, que eso me parece uno de los más completos, ¿ya? De hecho, en principio tendría que tener un psicólogo para que lo pueda manejar. De hecho, que todos los equipos
a nivel grupal o individual deberían tener un psicólogo. ¿Por qué? Porque en definitiva un psicólogo es que tiene que manejar todos estos estamentos, sobre todo por las partes de evaluación psicológica que hay que hacer, ¿no? Y bueno, si no me crees, te voy a enseñar la siguiente diapositiva. Mira, la siguiente, última para irme ya. Mira, ¿qué pasa? Yo te he mostrado un modelo de esquema, ¿correcto? Ahora, si tú quieres hacer tu propio esquema, porque sucede también que tú quieres hacer tu propio esquema, genial. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que tú hagas tu propio esquema de modelo de estructura, porque claro, aquí en Perú todavía inclusive algunos no tienen psicólogo, lo hace el administrador, lo hace el gerente deportivo, ya está bien, genera tu propio esquema. Pero yo te voy a decir dónde vas a encontrar dificultad quizás que necesitas un psicólogo, necesitas la asesoría de un psicólogo. Mira, entonces tú vas a relevar la información. ¿Qué significa relevar la información? Levanta la información. Hay informes previos psicológicos, hay información previa, ¿dónde está? ¿Qué se necesita? O sea, ¿qué se necesita en ese momento el equipo? El equipo, claro, necesita ganar la temporada, ¿cierto? Pero ¿qué más? O sea, el equipo vamos, necesita, o sea, ¿cuál es hacia dónde va el equipo? Es decir, estar peleando la baja, o sea, ya, vamos, el técnico. ¿Cuál es la visión del técnico? ¿Qué competencias necesita el equipo para lograr lo que el técnico quiere? Ya, ¿qué perfiles? Entonces, en ese caso evalúas, ya. Pero para evaluar necesitas un psicólogo. Hasta ahí, o sea, hasta ahí ya necesitas un psicólogo. Con lo previo no, pero hasta ahí ya necesitas. Al final creas tu plan, planificas en cuánto lo vas a obtener, implementas tu plan y lo vas a reevaluar. Entonces, para la parte final, definitivamente necesitas un psicólogo. No me quiero más extender el tiempo. Lo dejo ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.